¿Por qué hablamos de sinóptico? Específicamente por como bien la palabra significa o quiere decir el significado, visión en conjunto. ¿Mm? Si nosotros nos ponemos a pensar, entendemos, bueno, si nosotros analizamos los textos, yo creo que ya en base a la experiencia que tenemos como creyentes, como lectores ávidos de la escritura, como debería ser el teólogo, ¿cierto? Entendemos rápidamente que hay una similitud, que hay una similitud en los textos. Y como bien lo decía yo hace unos minutos atrás con los hermanos que estábamos en la sala, en el grupo, a veces podría caber la pregunta y decir, bueno, pero ¿por qué el texto de hecho no se considera como parte de esta estructura de sinóptico y se considera aparte? Bueno, claramente por el género literario en el cual se encuentran los evangelios. Porque, bueno, si analizamos el término evangelio, ya nosotros conocemos qué significa buena nueva y todo lo que eso conllevaba desde su sentido original en la antigua Roma y todo. Pero cuando nosotros lo analizamos en el sentido literario, evangelio es un género literario, es un género literario que tiene su característica, y que es particular, es un género literario bastante particular, propio del texto bíblico. Así que eso es importante considerar. Y como bien lo decíamos, el texto de hecho pertenece a otro género literario, se estructura de otra manera, y es por eso que no cabe en esta descripción. Pero sí el texto de Lucas, sí el texto de Lucas que ah, misma autoría. Ah, según la baja crítica, según la baja crítica, la misma autoría. Así que es importante que comencemos trabajando esos temas. Y si no me equivoco, no lo he revisado hace mucho tiempo, la introducción al texto de Carson, y ahí hace una distinción entre alta y baja crítica que va a ayudar al lector y que nos va a ayudar a nosotros a posicionarnos, ¿cierto? En estas a veces diferentes visiones, diferentes teorías, diferentes interpretaciones de la manera en que se estructuran y se originan los textos bíblicos. Así que alta y baja crítica, no se olvide esos términos, que ahí va a ser súper importante. Bueno, en primera instancia es importante considerar los testimonios, dos conceptos súper importantes, testimonio de los apóstoles y la tradición oral. Mm. Cuando nosotros hablamos de la formación del canon y queremos entender, ¿cierto?, este tema de los evangelios sinópticos, nos enfrentamos al tema del testimonio de los apóstoles y la tradición oral. ¿Cómo es que llegamos a tener el contenido que ya está en el canon de la escritura? Y claramente entendemos, porque primeramente esto comienza con lo que nosotros vamos a denominar la tradición oral, es decir, lo que Lucas menciona. Yo creo que Lucas lo plasma un poco, que el tema en su primera parte del Evangelio, que lo que estaba sucediendo, ¿cierto?, con Jesús y todo lo relacionado a él, era, era, era un tema conocido, ¿cierto? Había una descripción de hecho. Y en primera instancia, aquello era oral. Aquello era oral. Y como bien sabemos, la tradición oral ah, llega de alguna u otra manera a adquirir un carácter, lo vamos a mencionar así, plural, ¿cierto? Tiene un carácter plural. Entonces, vemos que hay ah, una, eh, un aumento en el contenido, ¿cierto? En la manera en que se explican los hechos, y ese es el desafío que tiene Lucas, poder adquirir esta descripción de hechos y poder plasmarla en el texto, que es su ángel. Así que es importante considerar eso. Cuando nosotros vamos a entender esto de la formación, esto de la escritura, esto de la formación de los sinópticos, es importante considerar la manera en que esto se está desarrollando. Cuando en primera instancia tenemos la primera generación de creyentes que podríamos fecharla entre el 70 y entre el 30 y el 70 después de Cristo, ¿m? Es decir, aquellos que pudieron en primera instancia ser testigos oculares de lo que el Señor Jesús estaba haciendo, ¿cierto? Que estaban de una u otra manera relacionados a todo lo que estaba sucediendo. Y podemos entender también que en aquel entonces eh, comienza, ¿cierto?, la fundación del movimiento de Jesús.
surgimiento de las primeras tradiciones, por ahí, ¿cierto? El ministerio de Pablo también es que podría caer dentro de esta época, orígenes, ¿m? Ah, y, mm, y una caracterización, ¿cierto? De lo que era el movimiento de Jesucristo, el movimiento de los primeros creyentes. Hay una segunda tradición que podríamos fechar entre el 70 y el 110 después de Cristo, y es una época de muchos cambios como consecuencia de dos hechos muy importantes, y que el primero es la revuelta judía contra Roma y la destrucción de Jerusalén, perdón, la destrucción del templo, ¿cierto? Entonces, vemos que hay todo en este tema de la formación, en la manera en que se están tratando los primeros hechos, en la manera en que se van a registrar estos primeros hechos, hay todo un movimiento sociopolítico. Existe una creciente tensión entre los denominados cristianos y el movimiento judío, que es una necesidad de autodefinición de la identidad, ¿cierto? Y es ahí donde se redactan, es en este periodo de tiempo que se redactan los evangelios, las cartas y Apocalipsis, que podríamos fecharlo en primera instancia. ¿M? Y sin duda alguna, esta formación de esta etapa, primera etapa de los creyentes, ¿m? Se caracteriza por ser un movimiento lleno, sin duda alguna, de creatividad y entusiasmo, pero carente de institucionalidad. Entonces, debemos comprender que cuando se está registrando, ¿cierto? La información que hoy día tenemos en el Evangelio, ¿m? Hay sin duda alguna una carencia de institucionalidad, lo cual hace de una u otra manera, humanamente hablando, por eso institucional, independiente a estas comunidades de creyentes, independiente a estas comunidades de creyentes. Y ahí es donde nosotros podemos comprender que al fin y al cabo en la formación de todo los escritos neotestamentarios, sin duda alguna existe una caracterización por las diversas tradiciones, indiscutiblemente, indiscutiblemente. ¿Mm? Em, entonces, cuando hablamos del Evangelio, a medida que comenzamos nuestro estudio de los cuatro Evangelios, específicamente los tres, pero yo citando aquí a Powell, él hace en primera instancia menciona los cuatro, puede ser útil utilizar que los libros que proporcionan, perdón, puede ser útil pensar que los libros proporcionan retratos de Jesús. Entonces, cuando nosotros analizamos los Evangelios sinópticos, tenemos que entender que en primera instancia tienen por objetivo, como género literario, Evangelio, lo acabamos de mencionar, entregar una imagen de Jesús, tanto, podríamos decirlo, de su persona como tanto también de su ministerio. Podemos seguir adelante con esta analogía de la construcción histórica versus la pertinencia contemporánea, que es solamente un asunto a considerar. Y una pregunta, ¿qué aspectos de su persona multifacética quiero enfatizar? Podría ser la pregunta. Entonces, cuando nosotros vemos la formación de los tres evangelios, vemos que esta pregunta es contingente, vemos que esta pregunta es contingente, ya que cada autor de una u otra manera nos intenta mm, reflejar, ¿cierto? O enfatizar ciertos elementos del Señor Jesús. Y aquí una síntesis importante que ahora, para términos de la clase, tal vez no muy importante, pero sí para que la pueda leer cuando esté revisando el texto. Si podemos echar un vistazo a lo que Mateo, Marco y Lucas están proponiendo, que no quiero entrar en eso ahora, pero lo dejo ahí para que lo puedan echar un vistazo. Entonces, pregunta importante, cuando hablamos de evangelio, ¿qué es evangelio? La palabra se usó por primera vez para describir no una clase de libro, sino el contenido de la predicación cristiana, ¿cierto? Aquello es desde el punto de vista cristiano, relacionado a la fe, ¿cierto? El significado previamente estaba relacionado al tema político, el anuncio de las buenas noticias del rey, ¿cierto? Pero desde el punto de vista cristiano, podemos entender que primeramente se utiliza para anunciar, ¿cierto?, el reino de los cielos, Señor Jesucristo. Entonces la palabra significa literalmente buenas noticias, como ya lo sabemos en griego, y por esta razón los autores de los cuatro evangelios del Nuevo Testamento frecuentemente se les ha llamado los cuatro evangelistas. Estamos centrándonos en tres solamente. Muchos eruditos modernos piensan que los evangelios se pueden introducir libremente en el género de biografía antigua,
Esa es una postura, pero también hay otra que nos indica que podemos considerarlo el Evangelio como un género am, independiente de otro, no solamente como biografía antigua. Cuando nosotros nos enfrentamos al tema de los sinópticos, y acá una de las varias tablas de comparación que utiliza Powell, podemos ver que muchos de los retratos, perdón, muchos de los relatos, ¿cierto? En este caso parábola, los encontramos en los tres evangelios, Mateo, Marco y Lucas, ¿cierto? A excepción de algunos. Y esto lo dejé a modo de ejemplo, porque también es importante para que lo pueda revisar en su texto. Pero, a simple vista, cuando nosotros nos vemos enfrentados acá a la comparación de los relatos en cada uno de los textos, vemos que algunos poseen, así como algunos poseen todos los relatos, los tres relatos, ¿cierto? Hay otros relatos que son propios de uno o solamente de dos o de uno de los evangelistas y no de los tres. Y ahí es cuando nosotros, bueno, y ahí tabla algunos resúmenes, algunos resúmenes, conclusiones en relación a eso. Entonces ahí nosotros, cuando nosotros vemos eso, ah, eh, entra la pregunta, ¿cierto? Humanamente hablando, bueno, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo es que tal vez en ciertos relatos mm, los tres coinciden? ¿O cómo es que en ciertos relatos solamente uno lo tiene y los otros dos carecen de cierto relato? Ok. Entonces, a eso es lo que se le ha denominado el problema sinóptico, o algunos u otros autores lo mencionan como Powell, el acertijo sinóptico. Creo que Carson lo trata directamente como el problema sinóptico. Y yo lo conocía como problema sinóptico. Yo no había escuchado la otra manera de llamar. Entonces, cuando nosotros hablamos del problema sinóptico o acertijo sinóptico, nosotros estamos queriendo entender cómo es que se componen, cómo es que se llegan a estructurar, ¿cierto? Los evangelios, estos tres evangelios. ¿Qué es lo que pasa o cómo llegan a coincidir? ¿Cierto? Esa es la, la pregunta. Ok. Entonces, menciona el texto de estudio, la vida cristiana a veces ha imaginado que los autores de los evangelios eran secretarios de Dios, ¿cierto? Y esa es una mención muy interesante que hace el autor, porque para poder comprender la manera mm, en que el acertijo sinóptico, el problema sinóptico, cómo es que, o como lo acabamos de mencionar, cómo es que coinciden los autores, tenemos que también, primeramente, entender cómo es que se desarrolla esto de la revelación. ¿ah? Claramente, tal vez podríamos decir eh, 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 ah, ¿cómo lo podríamos llamar? Hay cierto tipo de creyentes que creen que es algo así como directo, así como que Dios susurra al oído a los autores bíblicos y aquello se va directamente a la voz. La erudición académica asume que el asunto fue un poco más complicado. Pero no solamente la erudición, yo diría, no solamente la erudición, sino que yo creo que el creyente, el lector promedio de la escritura, ¿m? entenderá, a, alguien está entrando a la sala, entiende en primera instancia que no fue así de esa manera directa, sino que hay un proceso humano, hay un proceso humano en cuanto a la revelación, en cuanto a la manera en que el hombre, en que está sonando algo. Ahí lo silenciamos, no hay problema. Hay que entender la manera en que el hombre recibe esta revelación, ¿cierto? Y el factor humano que hay detrás de ello. Entonces, cuando nosotros nos vemos enfrentados al tema sinóptico, tenemos que entender que hay un factor humano también que condiciona la formación de estos escritos. ¿Mm? Entonces, los escritores de los evangelios no afirman haber recibido ninguna guía especial de esta clase, ¿cierto? En el punto uno, como lo mencionábamos, hacía algo, tal vez un susurro en el oído, no.
En efecto, el autor del Evangelio de Lucas dice que él ha hecho investigaciones, como lo mencionábamos al comienzo, y que su intención es proveer un relato ordenado de lo que se ha transmitido desde el principio. Algo así, entre comillas, podríamos llamarlo como una especie de un trabajo historiográfico. ¿Mm? Continuando, como lo implica este comentario, los autores del Evangelio no tuvieron que comenzar de cero, tenían lo que los eruditos llaman fuentes orales, piezas de material que se habían contado de memoria y probablemente también tuvieron fuentes escritas, materiales que la gente había escrito una generación antes de que los evangelios en sí se produjeran. ¿Mm? Entonces, cuando nosotros vemos y entendemos esta similitud que existe, tenemos que comprender, debemos comprender, es importante, que ya existía una tradición, tanto oral en primera instancia, como también escrita. ¿Mm? Y eso nos va dando luces de cómo es que hay esta coincidencia, cómo es que se logra esta coincidencia. ¿Mm? ¿Cómo se logra? Y aquí yo quiero, bueno, tal vez alguien me dirá, eso es demasiado pronto, eso tal vez va para el final de la diapositiva, pero esto es un poco de una de las teorías. Yo creo que, como bien lo decía, queremos, queremos hablar sobre el tema sinóptico, el acertijo sinóptico, pero también queremos rápidamente dar una respuesta, dar una solución en cuanto a lo que los autores están presentando. ¿Mm? Y aquí a simple, antes que esto lo entenderemos en 10 minutos más tal vez, pero aquí tenemos a un poco sobre los, las, lo que las fuentes, ¿cierto? Las fuentes. ¿Mm? De aquí claramente distinguimos, ¿cierto?, a Marcos, a Mateo y a Lucas. ¿Mm? Pero junto con ello también distinguimos otras fuentes, y ya en este momento quiero hacer énfasis a lo que comúnmente se llama la fuente Q. ¿Mm? La fuente Q. ¿Ah? Entonces, cuando nosotros vemos esto, nosotros entendemos en primera instancia quién conocía a quién. Ajá, ¿sí? ¿Quién conocía los textos de quién? Y quiénes probablemente, ¿cierto? Según el estudio, qué fuente estaba primero que otra. Por ejemplo, cuando nosotros, bueno, rápidamente entendemos que Marco y Q son dos fuentes primarias. Que usted me preguntará qué es Q. ¿Ah? Pues, tal vez no se entiende a primera vista, pero Q es una fuente, es un escrito, a eso me refiero. Debería ser un escrito que contuviese, que contiene ciertos relatos, así como el Evangelio de Marco. Pero entendemos en primera instancia que, por ejemplo, Mateo, lo que hoy día nosotros conocemos como Mateo, es un producto de parte del Evangelio de Marcos, parte de lo que escribe Marcos, y parte de lo que se conoce del contenido de Q. Y así Lucas. Lucas es parte de lo que se conoce de Q y parte también de Lucas, que forman el Evangelio de Lucas. Entonces, en síntesis, para poder avanzar. Nosotros entendemos que las fuentes primarias, es decir, que podemos fechar en primera instancia, eh, primero el Evangelio de Marco y la otra fuente de Q, y posteriormente, ¿cierto?, los otros relatos. Es decir, que en primera instancia Marco es la base, o Mateo y Lucas conocían a Marco y es en base a ello que realizan su trabajo. Eso lo vamos a entender en unos minutos más. Bueno, sí. Composición. Un factor que potencialmente complica la composición del Evangelio está relacionado con la pregunta si los evangelistas trabajaron independientemente unos de los otros. ¿Ah? Mm, Por eso esta relación, por eso muestro yo primeramente esta relación. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a pensar en el factor humano en el cual se desarrollan estos textos y la manera en que la iglesia primitiva eh, enviaba estos textos para que fueran conocidos entre las diferentes comunidades cristianas de la región, entendemos rápidamente que muy probablemente sí, los autores sí se conocían. O sea, se conocían en relación a los textos. Eso, personalmente, ese es otro tema, pero en relación a los textos sí se conocían. Y es eso lo que permite la similitud que hoy día nosotros hacemos mención como
el tema sinóptico, el problema sinóptico, el acertijo sinóptico. ¿Ah? Profesor, consulta, disculpe que lo interrumpa. ¿A qué se refiere que se conocieran como en respecto a los textos? ¿Lo puede explicar, por Ah, favor? sí, vamos un poco para atrás. Entonces, cuando nosotros, perdón, vamos a verlo. Por ejemplo, cuando nosotros vemos la similitud y la similitud que tiene, y creo que esto yo lo explico un poco más adelante, claro, la similitud que mm, Mateo posee con Marcos, y vemos que Mateo posee el 95% de Marcos, ¿qué entendemos? Que Mateo mm, conocía el texto de Marcos y parte del contenido de Marcos él lo utiliza y además agrega su contenido. ¿Ah? Y eso, ¿qué es lo que produce? Que el Evangelio de Mateo, como lo tenemos ahí, sea 2 veces más largo que Marcos. ¿Entiende la relación? Sí, muchas gracias. Sí, eso era. Entonces, que se conocían los textos. Y eso responde un poco a la pregunta que acabamos de decir. Ah, no, no era pregunta, pero que si los autores trabajaron de manera independiente los unos, trabajaron de manera independiente o si se conocían. ¿Mm? Muy probablemente sí se conocían, ¿cierto? Los textos, y es por eso que trabajan en base a lo que ellos conocían de los otros autores. ¿Ah? Ok. Entonces, produjo cada uno de los autores de los evangelios su biografía de Jesús sin ningún indicio de que los otros hacían o habían hecho lo mismo. Ah, probablemente, insisto, probablemente en base a las similitudes sí se conocían, ¿cierto? Mm. Se consultaban entre sí, muy probablemente sí, y tenían copias del evangelio o de los evangelios que se escribieron primero, los que escribieron último también da indicios que sí. Yo creo que estas preguntas se irán resolviendo a través del curso, pero lo que yo estoy proponiendo acá es para que podamos entender, ¿cierto? Algunas de las interrogantes que se generan en base a lo que es el problema sinóptico. Evangelio sinóptico, continuamos bajo el mismo título. A tres de los, a tres de los cuatro evangelios, Mateo, Marco y Lucas, se les llama evangelio sinóptico, como ya habíamos dicho, porque parece que están relacionados entre sí de una manera que el cuarto evangelio, es decir, Juan, no. Eso responde lo que resolvimos en los grupos. La palabra significa, como bien lo decíamos, ver juntos, y aquello está estrechamente ligado a que los tres tienen una similitud en su contenido y muchas veces en su estructura también en ciertas porciones. Entonces, la cantidad de material que se traslapa es extraordinaria, así como las similitudes de estructura, estilo, perspectiva y tono general. La pregunta de cómo debían relacionarse exactamente los tres evangelios puede llamarse el acertijo sinóptico o más comúnmente el problema sinóptico. Entonces, cuando nosotros vemos, eh, y ya nos queda poco de esto, cuando vemos, continuando, ¿cierto? Ya para poder entender esto que yo acabo de mencionar anteriormente, relacionado al problema sinóptico, para obtener una noción de lo que esto implica, consideremos solamente una pieza del acertijo. Los eruditos por mucho tiempo han observado que el Evangelio de Mateo es 2 veces más largo que el Evangelio de Marcos y que alrededor del 90% del material que se encuentra en Marcos se encuentra también en Mateo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros deducimos de eso? ¿O qué es lo que la erudición deduce de eso? ¿Mm? Que Mateo conocía el texto de Marcos y Mateo escribe en base al texto de Marcos. ¿Ah? Y es por eso que logra este 95% del contenido de Marcos y junto con ello agrega, agrega. Entonces, conclusiones de eso, Marcos pareciera ser, ¿cierto?, la pieza primaria o, ¿sí?, del rompecabezas, ¿ah? Y posteriormente viene Mateo. Continuamos. ¿Mm? Es interesante analizar y que también usted lo va a comprender cuando haga la lectura del texto, que San Agustín lo consideraba al revés. Él creía que Marcos estaba hecho en base a Mateo. ¿Ah? Es decir, Mateo era el primer texto y que posteriormente Marco trabaja en su evangelio conociendo el texto de Mateo. ¿Mm?
y ahí usted analizará la- los argumentos de eso. Ah, y eso es importante analizarlo, porque al fin y al cabo, al fin del curso, cada uno, después de haber estudiado la escritura, después de haber analizado la teoría y todo aquello, llegará a sus conclusiones. Pero interesante, por eso, para que puedan ver los argumentos, para que eso le ayude también a la formulación de sus argumentos. Yo creo que 5 o 4 minutos más. Y ahí algunas también ah, eh, indicaciones de lo que acabamos de mencionar. Continuando, en relación a Marcos Mateo. Debo imaginar que Marcos copió de una obra sofisticada, cambió pasajes que eran gramaticalmente correctos para que se leyeran de manera que son gramaticalmente cuestionables. La mayoría de los intérpretes creen que debemos asumir lo opuesto. Mateo alteró el material de Marcos y alteró, y cuando el autor está hablando de alteró, está diciendo que tomó el material de Marcos, ¿cierto? Y, y desarrolló el Evangelio de Mateo. Y como ya lo decimos, y lo editó gramaticalmente y en estilo para producir un evangelio que fuera atractivo para la gente que le importaban esas cosas. ¿Ok? ¿Mm? Ok. Continuamos, Marco Mateo. Si esto es correcto, lo que acabamos de proponer, ¿mm? entonces el Evangelio de Mateo es casi una segunda edición del Evangelio de Marcos, una versión reescrita y grandemente ampliada de ese libro, presentada en un estilo distinto para una audición distinta. Es decir, como bien mencionábamos al comienzo, en primera instancia podemos entender que Marcos es la primera fuente y posteriormente, como lo dice el autor, ¿cierto? Una especie de segunda edición, Mateo. Mm, y aquí Marco, Mateo, Lucas y la fuente Q. Ya creo que vamos terminando. El Evangelio de Marcos fue escrito primero y tanto Mateo como Lucas tenían copias del Evangelio de Marcos. Otra fuente antigua, como ya lo decíamos, llamado Q, y cuando me refiero a Q, para que, insisto, para que se entienda, porque a veces no se entiende, la gente pregunta, bueno, pero ¿qué es Q? ¿Por qué ese nombre? Es otro texto que tiene relatos relacionados a la vida de Jesús. Es simplemente eso. O en otro, o para que se entienda de manera más precisa, otro evangelio, ¿ya? Pero titulado Fuente Q. Otra fuente antigua llamada Q también se produjo en la iglesia primitiva y Mateos y Lucas también tenían copias de Q. Es decir, que Mateo y Lucas trabajaron conociendo el texto de Q, conociendo el texto de Q. Mateo, Mateo tenía algún material adicional que Lucas no tenía, al que llamamos el material M. Y Lucas tenía un material adicional que Mateo no tenía, al que llamamos el material L. Lo vamos a explicar. Esta interpretación se llama la hipótesis de dos fuentes, o a veces la hipótesis de cuatro fuentes. ¿Ah? También lo voy a explicar. Porque Mateo y Lucas separadamente usaron dos fuentes importantes, Marcos y Q, además de otros materiales como M y L. ¿Mm? Bien, ya casi finalizando. Bueno, según esta teoría ampliamente, voy a silenciar ahí, ahí, según esta teoría ampliamente aceptable que acabamos de mencionar y que la estoy utilizando como ejemplo, para que podamos tener una primera aproximación, para que podamos comprender en primera instancia esta similitud. Hubo un periodo de la historia de la iglesia primitiva, 70-85, en el que los cristianos tuvieron dos escritos de Jesús, el Evangelio de Marcos y lo que ahora llamamos fuente Q, es decir, los textos que parecieran ser primarios o más antiguos en la formación del. Y, por ejemplo, si tuviésemos que fechar, Marcos se fecha en el 65 y Q en el 50, según Carson. La gente no tardó en comenzar a pensar, ¿por qué no combinarlos? Y Mateo y Lucas hicieron exactamente eso, cada uno a su manera. Cada uno de ellos lo hizo independientemente, sin saber lo que el otro hacía, y según esta teoría también introdujeron otras tradiciones acerca de Jesús en la mezcla. Como bien lo decíamos, el material M, que era el material era otro material que solamente conocía Mateo, y el material L, que era solamente el material que conocía Lucas.
Como escritores dotados con tiempo en sus manos, editaron todo para producir libros que valían por sí mismos. Como resultado, los evangelios Mateo y Lucas resultaron ser mucho más que simplemente versiones ampliadas de Marcos o incluso híbridos de Marcos Q. Y aquella respuesta yo lo comprendería en base a que tanto Mateo, ¿cierto?, como Lucas tenían otra fuente. Resultaron ser biografías de Jesús verdaderamente singulares, que cuentan las historias de Jesús desde perspectivas particulares, obras que demostrarían ser efectivas de maneras distintas para gente distinta. Por eso es que la Iglesia cristiana decidió mantener los tres evangelios sinópticos a pesar del traslapo del contenido. Es decir, que al fin y al cabo el resultado que se produjo de toda la tradición oral y escrita, ¿ah?, resultó ser rica en su contenido, ya que, como bien lo decíamos al comienzo, y que quedó como tarea revisar el slash sobre el énfasis que cada uno de los evangelistas mantenía, ¿ah?, resultó ser rica en el sentido literario, ya que enfatizaba, o cada uno de los autores se esforzaba por enfatizar una determinada cosa de Jesús. Conclusión. Si esta teoría es correcta, y es una teoría, entonces podríamos considerar las distintas maneras en las que Mateo y Lucas ampliaron Marcos al agregar el material nuevo, es decir, lo que cada uno de estos conocían aparte de Marcos. Los que siguen esta teoría conjeturan que Mateo decidió insertar el material Q y M en 5 puntos clave de la narrativa de Marcos, que eso tal vez lo analicemos cuando estudiemos el contenido precisamente. Mateo determinó que Jesús podía dar discurso en esos puntos de la historia, y el material de Q y M se organiza temáticamente y se presenta con el contenido de esos 5 discursos. También es un tema de análisis del texto bíblico. De igual manera, los que siguen esta teoría piensan que Lucas tomó material de Q y L, y creó una inserción de 10 capítulos de la narrativa de Marcos. Interesante también, porque vemos que hay ciertos elementos de Marco en el texto de Lucas. Y por último, el resultado es que Mateo, el discípulo, perdón, el resultado es que en Mateo, el discipulado tiene una sensación académica de salón de clases, que Jesús el rabino instruye a sus estudiantes con lecciones temáticas, pero en el Evangelio de Lucas, el discipulado aparece más una experiencia de inmersión de aprendizaje mientras se trabaja. En síntesis, estas conclusiones, ¿qué quiero mostrar con estas conclusiones? Bueno, primeramente desafiar en el curso a poder entender, ¿cierto?, tanto las similitudes como las diferencias que hay en estos tres textos, lo cual nos lleva, ¿cierto?, a poder apreciar la rica tradición, ¿cierto?, la rica tradición de la iglesia primitiva y la manera en que se desarrollan las fuentes. Y ahora, bueno, ahora hemos hablado mucho, muy rápido, en media hora, pero concluyendo con lo que les mostré al comienzo, eh, pareciera ser que el problema sinóptico, ah, o, o los evangelios sinópticos se pudiesen comprender de esta manera. Se pueden comprender que Marcos desarrolló un documento, que existía otro documento también, parte de la tradición, que es el documento Q, textos que fueron fundamentales para desarrollar tanto Mateo como Lucas, y otras fuentes o otros relatos que solamente conocía Mateo y que solamente conocía Lucas, ¿cierto? Y la combinación de ellos nos lleva a poder comprender cómo es que se desarrollan estas similitudes y estas diferencias cuando comparamos los tres evangelios. Pero insisto, insisto, en primera instancia, ah, eh, lo que acabo de mostrar es para que podamos observar la manera en que se desarrolla todo esto, pero sin duda alguna creo personalmente que el trabajo está en el análisis del texto bíblico. Y eso esperamos poder, yo creo, desarrollar a través de los conceptos teológicos, históricos, arqueológicos que maneja el profesor Ismael, y poder comprender cómo todo esto se da.